La primera direccionalidad tiene que ver con que vamos a hacer un énfasis investigativo. En segundo lugar, No te interrumpa, pero es que me acaba de crear una confusión, porque se está hablando del objetivo 3 y hemos estado trabajando el objetivo 1 y hoy empezamos con el objetivo 2, según lo que se nos planteó. ¿No? es más embustero que yo. Por fin alguien. Bueno, voy a centrarme en la parte investigativa. Por supuesto, alrededor de las palabras claves, que es la cuestión de la potencia, que es el núcleo generador del objetivo número 3. Tienen, o vamos a tener la oportunidad, que en cualquier momento pueden hacer intervenciones y en cualquier momento pueden también hacer preguntas o consideraciones sobre las preguntas generadoras que elaboró el doctor Gustavo González, pero con una añadidura. No se trata de preguntarle al profesor o a la persona que esté acá para copiar lo que él va a decir. En todo caso, que quienes hagan la pregunta tengan algo que explicar, algo que decir, y nosotros le podríamos hacer, si está en nuestras condiciones, algunas consideraciones, alguna opinión. Okay. Bueno, la anterior. Noten ustedes que habla de la transinvestigación. Posteriormente hablaremos del transindagador o transinvestigador. Y vamos a comenzar por tratar de meternos muchísimo en la cuestión de la potencia. Para ello vamos a buscar a una persona que se llama Barú Espinosa, que ha sido tomado recientemente por dos investigadores que algunos llaman posmarxistas. Uno es Enrique Dussel y el otro es Tony Negri con Michel Hart, especialmente desde unos libros que se llaman Multitud e Imperio. Repito, nosotros vamos a tratar de profundizar la cuestión de la potencia desde un punto de vista histórico, pero que de alguna manera ha tenido últimamente una gran difusión y un cambio en su forma original. En su forma original era Barú Espinosa, que no era una persona que estaba metida dentro del pensamiento dialéctico. Pero modernamente, entonces tenemos a Dussel, que sí está metido dentro de la cuestión dialéctica, y a Hart y a Tony Negri, que también son personas que tienen una gran experticia, por así decirlo, en lo relacionado con el materialismo dialéctico, con la dialéctica, etc. Pues bien,
ahí aparece un cierto camino a seguir y aparece la palabra que es potencia, con C-I-A. Y luego dice, desde el par dialéctico, potentia, potestas. Sabemos que estas son palabras que vienen del latín, ¿verdad? Que vienen del latín. Y vamos a ver cómo es la cuestión. En una forma bastante sencilla, podemos decir que la potencia está como encofrada, está guardada. Con tapa o sin tapa, está guardada. Es lo que aparece aquí de este lado, ¿no? Pero luego, al destaparlo, va a tratar de convertirse en potestas. Y, es decir, va a eclosionar, explotar, más que implosionar. Cualquier cosa que no quede claro enseguida me paran, ¿sí? Ok. En ese camino, por ejemplo, allá aparece una parte donde parece una cuestión vacía. Pareciera que todas las potencialidades que estaban encofradas aparecieron, se desarrollaron. Pueden crecer o no crecer, pero se desarrollaron. Aparece otro cofre que simplemente está enseñando lo que estaba dentro. Es decir, hubo un camino necesario para destaparlo y ya podemos ver lo que hay por lo menos en la superficie. Posiblemente, Leonardo, lo que veníamos conversando, que mucho de la actuación, de la gestión dentro del socialismo del siglo XXI, dentro del ejercicio de poder, se queda en la superficialidad. E inclusive nosotros hablábamos en este momento que habían como ciertos indicadores. Un indicador es la persona que tiene aprendido algún discurso y está pendiente en las primeras de cambio de levantar la mano y decir su discurso, ¿no? Y por supuesto ya él se siente dentro de un narcisismo intelectual de grandes magnitudes, que ya hizo la contribución y que posiblemente todo el camino que se va a seguir con lo que viene a continuación está planteado en sus propias ideas. Puede ser que hasta su planteamiento sea profundo, pero al ser tan reiterativo, a veces al hacer adaptaciones que son traídas por los cabellos, le da ese carácter de superficialidad. De tal manera de que aquella potestas, con ese al final, ya no está vacía, sino que está llena, pero que está en la superficie. La otra imagen que está allí, allí mismo, la otra imagen que está allí mismo, lástima que no salió bien, ¿no? Porque se supone que eso que está allí es la caja de Pandora. Es la caja de Pandora. ¿Quién sabe qué es eso de la caja de Pandora? Donde están todas las respuestas, todas las soluciones. Haz el todo y la parte de aquí. Gracias. Sí, bueno, se supone que es una caja llena de un todo, que ahí puede surgir lo inesperado, lo que no se sabe. Es eso, exactamente, una caja de sorpresa.
Gracias. Bueno, la caja de Pandora recoge un mito de la civilización antigua griega, según el cual el dios Zeus le concedió a Pandora un regalo, un obsequio, pues, que estaba en una caja con la prevención de que no lo abriera, advirtiéndole que dentro habían sorpresas, pues. La curiosidad, pues, que se le atribuye especialmente a las mujeres, pero que es, por supuesto, patrimonio de todos los humanos, ¿verdad? Se impuso y Pandora abrió la caja y se desataron las furias. Hubo una consecuencia negativa porque salieron un poco de potencialidades, ¿verdad?, que no eran las que ella aspiraba, ¿no? Entonces, por eso ese mito es una crítica a la curiosidad desmedida, a la imprudencia. En términos bien del mito griego, eso es verdad, ¿no? Pero también es verdad los planteamientos que ustedes están haciendo, porque en una forma diacrónica están explicando lo que es la caja de Pandora dentro de una dentro de una manera de ver las cosas actualizadas. Buenas. Yo veo la caja de Pandora como lo que el profesor está indicando acerca de la superficialidad del contenido. Ahí están las virtudes y están los errores, los aspectos negativos y los aspectos positivos de lo que es el ser. Por lo tanto, recuerda entonces aquella expresión del Libertador cuando hablaba de que lo tiene el bloque de armas allí en su edificio, ¿verdad? Y se refería a que el conocimiento sin control, no recuerdo exactamente la palabra, el conocimiento sin control es un desastre, ¿no? No recuerdo exactamente las palabras como está del Libertador, pero esto es lo que quiere decir. El saber sin probidad, el talento sin probidad, ¿verdad? Entonces, esa es justamente la caja de Pandora, donde el conocimiento está al servicio de la humanidad, del ser, pero lo tengo con el libre albedrío y hago con él lo que yo quiera. Un cuchillo no se hizo para asesinar, se hizo para utilizar en una función. Un arco de violín tiene una función, pero un arco de violín yo lo puedo utilizar para asesinar. Entonces, como yo utilice las cosas, eso es lo que me dice la caja de Pandora. Muy bien, ¿no? Pero en realidad en el mito empezaron a salir todas las cuestiones horribles, ¿no? Nauseabundas. Y por supuesto, Pandora, yo no sé si por mujer o no, la cerró inmediatamente y quedó encerrada la esperanza. Y quedó encerrada la esperanza. Entonces es un poco el planteamiento que tú haces, ¿no? En todo caso, arriba podemos ver que pueden haber dos caminos para ir de la potentia a la potestas. En una forma muy caprichosa, muy arbitraria, pusimos que podía haber un camino de alienación, de corrupción, de burocratización. Pero también puede haber un camino donde hay transparencia, hay empoderamiento. Noten ustedes que son posiciones extremas, ¿no? Es posible, ¿verdad? Y en la realidad sucede que estén perfectamente combinadas, pero que es un viaje. Se llama desarrollo cuando la potencia tiende a transformarse en potestas. Se llama desarrollo
cuando la potentia tiende a transformarse en potestas. No es que crezca, aunque el crecimiento es importante para que haya el desarrollo, sino que aparece lo que estaba en potencialidad. A veces nosotros llamamos en investigación, cuando queremos que alguien que está investigando en sus primeras etapas tenga una idea de todo lo que va a desarrollar, lo llamamos renacuajo. O sea, el renacuajo contiene en esencia lo que va a ser el anuro, pues, el sapo. Es más, creo que pierde antes tenía cola y ahora no la tiene. Es anuro, sin cola. ¿Verdad? Miro para allá porque no quiero equivocarme con la médico veterinaria, ¿no? Bueno, este desarrollo en alguna medida puede ser direccionado, y a veces es direccionado mediante líneas estratégicas, mediante estrategia, y entonces hablamos de desarrollo estratégico. Noten ustedes que ahí hay una serie de palabras que tienen una gran connotación. De arriba hacia abajo encontramos la palabra par dialéctico. Pero como ustedes no son legos, sino que son iniciados, o sea, están en el camino de la iniciación por lo menos, yo quisiera que me dijeran qué es eso de par dialéctico. Antes de decir eso, lo importante es darnos el derecho a equivocarnos. Es decir, aquellas ideas que tenemos en la cabeza que no las decimos por un mecanismo de censura, por no aparecer como ignorante o algo así por el estilo, posiblemente sean la parte más original de los planteamientos que se vengan haciendo, y nunca apareció. Y la gente, yo lo había pensado, pero hace 10 años, pero nunca lo dijiste. Entonces vamos a darnos el derecho a equivocarnos. Aló, como la misma palabra lo dice desde la potencia, ¿no? El par dialéctico viene conociendo los dos tipos, ¿verdad?, de potestad. En la dialecta, ¿verdad?, en la dialéctica. Hablamos aquí cuando vemos un baúl cerrado, ¿verdad? Vemos un concepto que está dentro de ese baúl, el cual desconocemos, ¿eh? Nacen estos dos elementos, ¿verdad? Uno de alineación, corrupción y burocratización, ¿verdad? Que es el donde está abierto todo el camino o ese campo, el cual nos da un significado, ¿verdad?, negativo, hacia la potestad. Vemos el otro campo de transparencia, empoderamiento y previsión, en donde nacen también los dos elementos de cuando se abre el baúl, ¿verdad?, y se presenta aquel tesoro al cual todos vemos con potestad, y como lo mencionaba el profesor, de que el baúl se cerraba porque había un elemento básico de principio que era la previsión, ¿verdad?, para que no se alborotara aquel baúl y entonces llegara a convertirse o a transformarse en otro elemento que no era el básico, entonces se presentaba este elemento. Eso es un principio nada más. Es para que se grabe.
Bueno, buenos días a todos los miembros de la cátedra y a los que están haciendo este diplomado. Los felicito por estar consecuentes en este proceso de aprendizaje. La dialéctica es un método de investigación que lo usa más que todo el marxismo histórico, las teorías que provienen de Marx y Engels y otros pensadores de esa área, hasta los tiempos modernos. Pero la dialéctica como método no nace con ello, nació antes, es posible con las teorías de Demócrito que ya se conocían, que representaría una tesis, una antítesis y una síntesis. En ese caso solamente hay dos términos, hipotentia y hipotesca. Faltaría la síntesis. Y yo espero que el profesor nos la diga. O si observamos la alienación, la corrupción, la burocratización y la transparencia, el apoderamiento y la previsión, podrían ser las consecuencias de la tesis, que sería la potentia, y la antítesis, que sería la potesta, y la siguiente serían la consecuente nueva tesis, que con el pasar del movimiento del conocimiento se convierte en una nueva tesis. Entonces ese método de investigación, tesis, antítesis y antitesis o síntesis luego posteriormente, nos es útil en el conocimiento del materialismo, la dialéctica como método de investigación, y sobre todo aplicado a las ciencias sociales, que son las ciencias del espíritu, las ciencias que nosotros estamos aquí estudiando para el conocimiento de nuestra sociedad y aplicar estos conocimientos a la realidad existente. Entonces, la potencia sería lo que está realmente en potencia, remitiéndonos a los filósofos anteriores como Aristóteles y eso, que hablaban de la potencia como lo que es la capacidad que tiene algo, un ente o un ser o un individuo, de actuar. Y la potestad, que es la parte contraria a esta potencia. Espero haber contribuido un poquito con este conocimiento y estoy dispuesto a aprender y a hacer las correcciones que ustedes me hagan. Yo voy a contribuir un poco con lo que dice y me perdona, ¿no? De pronto si me equivoco, lo voy a ver de la parte eléctrica, ¿no? Lo voy a ver de la parte eléctrica y creo que tiene que ver con el separ dialéctico, uno que conlleva a la otra a hacer algo, ¿no? O transformar algo. De la potencia eléctrica puedo determinar, ¿no? De qué es potencia y qué es lo que nosotros queremos para desarrollar esa potencia, lo que se contempla en el plan de la patria como ley. ¿Qué es lo que concibo yo, no? Ese par de torque, de ese movimiento, ese impulso que se le puede dar o transformación de algo mecánico para que entre en movimiento una acción de potencia hacia la potesta, usted lo ha dicho, que es un cambio de un elemento a otro, o de una transformación, puede ser dialéctica, de la potencia para alcanzar lo que es la potesta. Y si lo veo desde el par de movimiento que desarrolla una máquina, que es ese par de torque a través de una circunferencia, que se le da un movimiento a través de una palanca, ¿sí? Es ese apalancamiento que tiene la potencia hacia la potesta, ¿no? Esa transformación o ese brinco que necesita la potesta a través de la potencia. Yo lo veo ahí como ese pequeño ese pequeño guión que está ahí, ¿no? Porque te dice par dialéctico, potencia, potesta, ¿sí? Yo creo que eso es así. Y un poco a lo que el compañero decía, el tema filosófico, la trayectoria histórica que nos busca a nosotros desarrollar desde ese punto de vista, esa potencia que busca transformar un país o que buscamos nosotros por todos los talentos que tenemos en el pro del desarrollo de una nación. Yo creo que si lo veo desde el punto de vista trascendente, real, de lo que estamos buscando nosotros, es todo esto que se vincula de esos hechos que acontecen actualmente, ¿sí? En Venezuela, de algo que se nos atraviesa, como es ese sistema capitalista que busca de contener ese desarrollo a esa potencia, ¿no?
estos hechos vandálicos que hoy en día ocurren en Venezuela tienen que ver mucho con nuestro paso que vamos a dar hacia adelante. Tiene que existir, como dijo el comandante un momento, que dice que hasta que no termine de morir este sistema que teníamos arrastrado, no podemos dar paso a lo nuevo que está por terminar de nacer. Entonces, yo de mi punto de vista, yo creo que más adelante usted me podrá dar más luces, ¿no? Que ese par dialéctico de potencias, que es lo que actualmente tratamos de romper para buscar esta potestad, es ese par, ¿no? Desde el punto de vista, es buscar darle la fuerza total a esa revolución que le decimos el par de torque, para que totalmente la máquina prenda, funcione y arranque ese carro, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista. Muy bien, muy bien. Sí. Entendemos que un par dialéctico es ese encuentro entre los contrarios, ¿no? O sea, la potencia, sin una fuerza que haga que las potencialidades se conviertan en potestad, pues no hay una transformación desde un sitio A a un sitio B, ¿no? Y precisamente eso puede ocurrir si hay un debate, si hay una discusión, si hay el entendimiento y el conocimiento real para poder llegar de esas potencialidades que se tienen hasta lo que serían las potestas como tal, ¿ok? Sin que tengamos esa fuerza, sin que exista una fuerza tal que se ejerza sobre esas potencialidades pueden ser que no se desarrollen, como puede ser que se desarrollen a medias, puede ser que lleguen a 3/4 de desarrollo, como puede ser que realmente se pase totalmente a que sean potestas. Muy bien, Margarita. Sí, yo creo que debe ser como un principio y un fin, es decir, el inicio de un algo con una meta específica, pero con un proceso de transformación en esa direccionalidad. Muy bien. Buenos días, María Graciela. Entendiéndose, según mi interpretación, en un párrafo que leí de Enrique Dussel, viene a interpretar ¿cómo es? Mandar obedeciendo. Por ahí, por esa parte política, mandar obedeciendo. Entonces es un proceso donde el líder no es como nos lo han enseñado, como nos lo han querido hacer ver, que el líder es el único que tiene esas características de iniciativa para conducir un proceso como tal, y que los seguidores no podemos avanzar porque el líder tiene que colocarse de primero. Es lo que nos han enseñado en este modelo capitalista que nosotros hemos podido incursionar. Entonces, ¿qué pasa? A través de estos conceptos del par dialéctico, nos dan a nosotros la apertura en este modelo desde el punto de vista socialista, en donde el líder no lo tiene todo, sino que es un aporte tanto del líder como de los seguidores en la búsqueda de un resultado, como se dice, con mayor conciencia para lograr una transformación. Desde este punto de vista yo entiendo, pues me acerco a una aproximación a la interpretación del modelo socialista, al modelo capitalista, de lo que nosotros tenemos que interpretar o aportar o definir o darle la oportunidad desde los espacios en que nos encontremos, bien sea que estemos en un momento como en la conducción
que haríamos las veces del líder, o bien sea en un momento que estamos dentro de los seguidores del líder. Por ejemplo, en el día de hoy hubo un cambio. Nosotros veníamos con una expectativa y al inicio nos aclararon que íbamos a hacer otra dinámica, o que el profesor Aureliano dice: yo soy uno más del equipo como ustedes. Y nosotros pues nos sentimos, como se dice, con una amplitud, abierto. Ya la disposición nuestra es diferente a la que teníamos en las clases anteriores. Nuestra disposición en este momento es como una necesidad de aportar desde el punto de vista en donde nosotros podemos dar una opinión. En el caso mío, yo no había intervenido en ninguna de las anteriores, y yo pues me sentí con esa amplitud, y entonces me siento como grande, ¿no? Porque estoy dando un aporte, bien sea equivocado o no, pero como me tuve la motivación, como dijo el profesor, con el derecho a equivocarme. Entonces eso me dio a mí cierta potencia para convertir en el proceso en potestad. O sea, una más de un aporte para nosotros entendernos acá. Lo maravilloso se trata es de la participación de todos. El profesor, cuando inició esta actividad, me dijo: vamos a hacer una especie de conversatorio. Y yo le dije: profesor, podemos ser 80 personas, y un conversatorio puede ser arriesgado porque entendemos que cada uno a veces tiene un tiempo muy bondadoso y queremos intervenir ampliamente. Pero esto se trata de la participación de cada uno de nosotros. Ese es el proceso que estamos viviendo y me parece maravilloso. Bueno, fíjense, para mí en el conversatorio mi participación es lo siguiente. Yo veo como desarrollo y potencia en que en cada uno de los espacios de las empresas, tanto estatales y privadas, el control obrero es muy importante, pero todavía hay como miedo para poder desarrollar al país y colocarlo como potencia. Fíjense lo siguiente, hay empresas todavía del Estado, yo trabajo en una de ellas, que todavía el trabajador no ha podido controlar o poder tener el control obrero para poder ser como especie de contralor, para poder desarrollar la empresa como tal y evitar aquellas equivocaciones para poder tener como un resurgimiento en la patria, para poder desarrollar más efectivamente en cada uno de los espacios. Si eso se logra, automáticamente nosotros vamos a tener una posible potencialidad o un desarrollo más eficaz a menor tiempo, ya que cada una de las personas que gerencia estas empresas, al colocarlas, me imagino que ya vienen con el pensamiento socialista o a intentar hacer el cambio que queremos y hacia dónde vamos. Pero muchas veces nos encontramos con una pared y decimos: bueno, ¿será que la persona no está en el mismo camino que nosotros? ¿O será que lo que nosotros vemos en la televisión está equivocado? ¿O es que no podemos romper la barrera todavía del conocimiento para poder desarrollar al país? Gracias. Yo creo que mejor no pudo ser la panorámica, la barrera que hicimos, ¿no? Y aparecieron varias cuestiones bien interesantes, ¿no? Primero, el planteamiento de Luis Rosso, que lo asociaba a las leyes de la dialéctica, desde una visión histórica, y hablaba de tesis, antítesis, y hablaba de síntesis. Cuando se dice par, son dos. Par dialéctico. Existen
dos lógicas, la lógica clásica y la lógica dialéctica. La lógica clásica tiene entre sus principios fundamentales, creo que es el tercero, que llaman de no contradicción. No contradicción quiere decir que una cosa no puede ser lo que es y no es al mismo tiempo. Repito, algo no puede ser verde y no verde al mismo tiempo. Y esa pareciera ser una lógica contundente, ¿no? Pero al fin y al cabo las lógicas son buenas en la medida que permiten expresar, explicar, interpretar, comprender cosas, palabras, como dijeron por allí, entes y ser. Frente a la lógica clásica aparece la lógica contradictoria. Es decir, que algo es y no es al mismo tiempo. O dicho con otras palabras, que algo contiene dentro de sí el germen de lo que no es. Algo contiene en sí el germen de lo que no es. Cortico. Simplemente para hacer un ejemplo clarísimo de lo que está diciendo el profesor, tenemos el caso de un animal que está tranquilo ante la presencia de un tono rojo. Era el calamar. El calamar está tranquilo en la presencia de luz roja. Fuera de esa luz, él se agita, él se esconde. ¿Cuál es la perspectiva del calamar, de los seres que están en torno a él? Es el mismo espacio, la misma verdad, pero diferentes perspectivas de acuerdo al observador. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Y voy a utilizar para esto, por lo duro del ejemplo que voy a poner, a gente amiga, ¿no? Gente amiga. Leo, por ejemplo. Leo, ¿tú eres hombre? Párate, ¿vale? Párate, para que vea. Ok. ¿Por qué Leo es hombre? Dígalo ahí. Una categoría que se le asignó. ¿Pero por qué es hombre? Por su condición de masculinidad. Ajá, ¿y la masculinidad viene de dónde? Está asociada al varón, al masculino de la... Y ese masculino, varón, etcétera, etcétera, ¿viene de dónde? Testosterona. De la testosterona, entre otras cosas, ¿no? Pregunto yo, ¿la mujer tiene testosterona? Sí. Entonces quiere decir que la mujer es lo que no es. Él tiene progesterona, que es característico de la mujer. O sea que es lo que no es. Pero esto pareciera, ya te oí la palabra, esto pareciera que es una cuestión rebuscada, que es excepcional, pero cuando comenzamos a ver las cosas en profundidad, cuando comenzamos a ver las cosas de tal manera que nos escapamos del pensamiento lineal, que nos metemos de lleno dentro del pensamiento complejo, se va agigantando el principio de la contradicción, el principio dialéctico, el principio de que las cosas tienen en su ser algo que no es lo que él es. Hijo, bueno, más bien hermano. Voy a dar dos pequeños ejemplos que no sé si contribuyan, ¿no? El primer ejemplo que voy a dar es que en mineralogía, minerales, existe lo que es el color verdadero. Por ejemplo, una de las formas de identificar un azabache es que usted tome el azabache y raya en un papel blanco. Si la raya es negra, no es azabache, tiene que rayar marrón, porque el color verdadero del azabache es marrón, no es negro.
Una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que tiene en su interior. Y el segundo ejemplo con respecto a si él es hombre o no, yo siempre he dicho que todo hombre tiene una jeva adentro, tiene una mujer adentro. ¿Por qué? Biológicamente se explica, el hombre es el que determina el sexo de la especie, no es la mujer. La mujer tiene 2 cromosomas exactamente iguales, los cromosomas del hombre son diferentes, dependiendo del cromosoma que él aporte, es el sexo de la criatura que nace. Por eso todo hombre tiene su mujer adentro. Yo creo que ha quedado bastante, tiende a clarificarse que la presencia dentro de una cosa que es de lo que es su contrario es bien familiar. Y esa presencia no está allí, a veces puede estar opacada, pero desarrolla cierta actividad. Y es necesario tomar en cuenta cuando necesitamos profundizar. Pues bien, cuando decimos que la potentia y la potestas son un par dialéctico, lo que está diciendo que dentro de la potentia, las potencialidades, está presente la potesta. También es así que cuando se le presentan las condiciones necesarias, enseguida se transforma en potesta. Y en la potesta sigue presente la potentia, es decir, son un par dialéctico. A decir verdad, me han gustado mucho las intervenciones que han hecho, porque tienden a colocar en tierra aspectos que son bastante teóricos, ¿no? Y le dan una interpretación desde el punto de vista de sus mundos socioculturales, de su manera de ver e interpretar el mundo. Y esto es un poquito ser investigador. Y esto es un poquito ser un investigador, ser un transindagador. Por otra parte, una niña por aquí mencionó unas cuestiones bien interesantes. En primer lugar, ella asoció lo del par dialéctico a la palabra transformación. Y de pronto ella dijo que eso de gobernar obedeciendo, eso lo vamos a ver a continuación. Es un planteamiento de Dussel y que tiene que ver con la potentia y la potestas. Acuérdense que son palabras latinas. Que son palabras. Entonces, entendiendo acá la dialéctica como un proceso mental, entre la teoría y la práctica, el ser y lo que debe ser. Entonces, por eso a veces parece como complejo, pues cada uno tenemos un ser, un pensamiento, ¿va? Y Dios no es un único, ¿va? Pero ese único, con las potencialidades que Dios da, nos hace convertirnos en una gran potencia cuando hacemos el bien, en potestas, o el mal o el bien. Y por eso es que es difícil la parte moral del ciudadano, porque en todo caso es bien interesante que Barú Espinosa, de donde proviene la expresión potentia y potesta, que no era un hombre metido pues dentro de la cuestión dialéctica, el libro primordial de él se llama Ética, o sea, el planteamiento que tú estás haciendo. Pero ahondemos un poco más la cuestión. Yo puedo viajar de la potentia a la potesta, dijimos que por 2 caminos, ¿verdad? Un camino puede ser manipulador. Por eso ahí aparece la palabra alienación, que es tan importante tener una conceptualización clara de lo que ella es. Ayúdanos aquí, Leonardo. Bueno, el término alienación es muy propio
de la teoría social fundada por Marx y Engels, ¿no? Y alienación es un proceso complejo que, vamos a decir, se instala en el psiquismo de las personas, en la manera de pensar, según el cual nosotros nos hacemos una idea, una representación de nosotros mismos, ¿verdad?, que no es verdadera, es espuria, es falsa, es inducida, ¿verdad?, por generalmente a través de los mecanismos de socialización, como la escuela, ¿verdad?, las iglesias, la educación, en fin, los medios de comunicación. Entonces, inducidos por los contenidos que se expresan a través de esas instituciones, nosotros nos hacemos una idea de nosotros mismos y de nuestra relación con los demás que no es, digamos, la más adecuada a nuestra condición. Un poquito por allí van los tiros, pues. Aliens quiere decir extraño. Aliens quiere decir extraño. Entonces nosotros vamos a absorber lo que es extraño y lo vamos a considerar como propio. Por eso él habla de inducido y espurio. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que hemos incorporado a nuestro sistema de procesamiento de información, a nuestro intelecto, que de alguna manera no las hemos sometido a través de un proceso de crítica mental y las hemos absorbido y las consideramos que son de nosotros? De allí la peligrosidad de los medios de comunicación de masa. Es decir, alguien diseña, por aquí hay cientos, alguien diseña una estrategia para incorporar formas que van a ser colocadas en la mente y que van a aflorar en algún momento determinado, pero como que si fuese no lo que leyó, sino lo que le colocaron allí en su, lo considera propio lo que es ajeno. Considerar propio lo que es ajeno. Claro, que yo podría, algo que me llega, comenzar a desguazarlo. La técnica del desguace consiste en que uno desmantela todo lo que le llega, lo vuelve al mar y tiene sentido y uno lo adopta. La adopción no es alienación, porque era extraño, pero en el proceso de asimilación y desasimilación, etcétera, etcétera, se va haciendo propio. Tiene algún rasgo de originalidad, por lo menos en la palabra, por lo menos en la expresión. Entonces ya, en esencia es ajeno. A lo mejor es el mismo museo con diferente pipa, ¿no? Cachimbo. Pero no lo tiene allí como una reproducción, como una repetición del oro. La corrupción. La corrupción en Dussel tiene que ver con que alguna persona que se elige y que tiene unas potencialidades que manejar, las va a utilizar en provecho propio o grupal, en algo para el cual no fuiste puesto electo allí. Ni tampoco tú, porque fuiste electo, tú vas a tratar de pensar por los otros, por más experiencia que tengan. A ti te colocaron allí para estar en un ir y venir en aquel lugar, espacio-tiempo para el cual tú fuiste electo, y eso es lo que se llama mandar obedeciendo. Y esto lo hacen muy, muy bien los padres, sobre todo las madres. Ellas realmente están con una presencia curiosa
en el escenario de los acontecimientos de sus hijos, etcétera, etcétera. Manejan el lenguaje de sus hijos, los conocen a perfección, los tratan de manipular, sí, los tratan de manipular. Pero en alguna medida ella está esperando, está mandando, obedeciendo, a lo mejor obedece al criterio de sus padres que tiene, algo así, o que lo que le viene a través de la tradición, a las circunstancias del momento y por supuesto al niño. Pero el niño también manda obedeciendo. Y no me digan que ninguno de ustedes ha visto cómo un muchacho va a agarrar algo y voltea para ver al padre o a la madre o donde está el centro de poder, y entonces él enseguida conoce y ya sabe que lo regañarán o esto, pero que lo puede tomar. Y todo el tiempo está metido la cuestión del par dialéctico, potentia, potestas. Ok. La burocratización. Buró es oficina, ¿no? Buró es oficina. En el espíritu weberiano, de Max Weber o Max Weber, en el espíritu weberiano, la burocratización es el trabajo que se realiza dentro de una oficina, ¿no? La forma incorrecta, por decirlo menos, de la burocratización es precisamente cuando las cosas que están en una oficina tienden a ir de la no eficiencia a la ineficiencia, y a veces eficacia o efectividad, como lo querramos llamar, que sus límites tiene. Pero también podemos andar por el otro camino, por el camino de la transparencia, por el camino del empoderamiento. El empoderamiento es mutuo. Yo pocas veces hago referencia a esta cosa, pero aquí lo voy a hacer. A veces pasan unos micros del presidente Chávez, donde dice, Chávez es el pueblo, Chávez es esto, el niño es aquello. Él se empoderó. Y se empoderó, y entonces como él tiene en su acervo de accionar y de reflexión, tiene ese acervo, él dice que los demás son Chávez, pero en el fondo lo que está diciendo es que Chávez es pueblo, Chávez es campesino, etcétera, etcétera. Una bidireccionalidad. Bueno, la previsión. La planificación, después hablaremos de eso. El plan, la planificación, de alguna manera está previendo, y para ir de la potencialidad a la potesta hay que estar previendo. Por eso lo extraordinario que a mí que nos pareció colocar allí la cuestión de la caja de Pandora, ¿no? Por lo menos Pandora tuvo la habilidad de cerrarla inmediatamente. Es interesante el planteamiento que hace Tony Negri y Michel Hart en el libro Imperio y en el libro Multitud, que es como una extensión de Imperio. Ahí aparece una frase de un foro sobre Imperio y Multitud, donde está respondiendo algo Tony Negri. O sea que se llama Antonio Negri, ¿no? Pero es conocido, dice así, postmarxista, yo no estoy muy seguro si es postmarxista, que por lo menos un crítico del marxismo, ¿no? Y eso es muy bueno, que está allí. Y allí se plantea en el libro
que existe lo que se llama una multitud. La multitud es eso que está allá arriba, una realidad compartida de existencia. No son los grupos normales que generalmente están constituidos, están normados, tienen redes jurídicas. Son grupos que de pronto se forman, tienen cierta existencialidad y están en un compartir, y en un compartir se refiere acá que están sujetos a las mismas contingencias, a las mismas cosas que pasan. Pero ¿qué sucede? Que hay un miedo a esa potencia. Y ese miedo comienza por decir, es un grupo anárquico. Etiqueta y nombra quien tiene poder. Oído, etiqueta y nombra quien tiene poder. Entonces hay un miedo a la potencia de la multitud. Vale decir, esas personas que tienen una realidad compartida de existencia. Y resulta que cuando eso sucede, o sea, la multitud se expresa, está en el límite del poder soberano. En el límite del poder soberano. Tal vez, solo tal vez, esto pueda ser explicado con los llamados 3 miedos de Mao. Mao Zedong o Mao Zedong habla de la existencia de 3 miedos. Un miedo es el miedo normal, ¿verdad? Miedo a que nos tengan por ignorantes, que es un miedo horrible, ¿no? El miedo que tiene el sabio a no ser ignorante. Oído, el miedo que tiene el sabio a no ser ignorante, a no tener conciencia de la ignorancia, a no ser doctor en ignorancia. Son los miedos, cualquier otro, por ejemplo. De repente alguno de ustedes se vino para acá y no avisó y tiene miedo de que, o tiene miedo de las cosas que pueden estar pasando. Esos son los miedos, ¿no? Pero hay un miedo de más envergadura, que es el miedo a la muerte, que por sus características esenciales tiene una serie de cualidades que le permiten diferenciarlo del miedo común. Pues. El miedo común, de alguna manera, tiene una saudade, dirían los portugueses, ¿no? Una saudade es que tú sabes que tienes algún problema, pero que se te va a solucionar. Estás pasando trabajo, pero que se va a solucionar. Pero el miedo a la muerte no. El miedo a la muerte es un corte. Y el otro miedo, que es el que nos interesa, de Mao, es lo que se llama el miedo al pueblo. El miedo al pueblo se ve en todas las esferas. Puede que sea el miedo del padre, por ejemplo, a sus hijos, el miedo del maestro a sus alumnos, ¿verdad? El miedo a la multitud, el miedo a las expresiones que pueden tener los movimientos cuando están libres de cadenas o que quieren libertarse de cadenas o que quieren ir hacia algún proceso de emancipación. Hay un miedo. Hay un miedo. Yo he visto, por ejemplo, personas que
que tienen valor personal, está asociado al primer miedo, que no les importa mucho morirse, están asociados al segundo miedo, pero que de pronto cuando ven una multitud o algo, que de pronto ellos saben que tiene algunos rasgos de irracionalidad, pero dialéctica, racionalidad con irracionalidad, orden con desorden, contingencia con lo que no sea contingencia, certeza con incertidumbre. Tienen miedo o tenemos miedo. Yo les tengo un miedo a ustedes que no se imaginan. Le tengo miedo que cargo un micrófono en la mano. Si se me acercan, le doy. Vamos a leer y a desguazar lo que dice Tony Negri. No sea difícil. Yo digo, ¿a qué se le teme miedo? ¿A la multitud en sí, su movimiento, o a qué se le tiene miedo a eso? Cuando uno dice, yo tengo miedo ¿al pueblo cómo? Pues eso. A perder sus privilegios, a perder sus liderazgos, a perder lo que tienen, que a lo mejor ha sido ganado a través de una manipulación o algo así con el pueblo. Esa puede ser una pregunta. No es un miedo distinto. Un líder le tiene miedo al pueblo como tal. Él no le tiene miedo al pueblo que controla, al pueblo sobre el cual tiene la potestad del ejercicio del poder. Es cuando la potestad, que él potesta, ya no la potencialidad, entonces la va a perder, o piensa que la va a perder. ¿Alguien levantó la mano? Voy a darle una respuesta como maestro, pues, a mi amigo, y después te doy la palabra. Él habla de miedo escénico, ¿no? Voy a decir una cosa que me da pena, ¿no? Este año cumplo 50 años de graduado universitario. 50 años de graduado universitario. Ahora, el 7 de diciembre, cumplí 20 años de jubilado. Y nunca, pero nunca he dejado de trabajar un semestre. Y sin embargo, cada vez que tengo un evento, cada vez que voy a comenzar un curso, siento un miedo, un miedito. Y ese miedito me lleva a prepararme. Puede ser que de repente lo haya dado 1000 veces, pero tratando de que las 1000 veces sea la primera vez que lo doy. No la número 1000, sino la número 1. Entonces, sí hay miedo escénico, y el miedo escénico tiene su lado. Por si me voy a paralizar es otra cosa. Pero si ese miedo me impulsa a tratar de prepararme mejor, a venir por el camino pensando en lo que de pronto puedo ayudar, a buscar un periódico y abrirlo al azar y encontrar algo que de alguna manera me pueda ayudar. Por ejemplo, aquí dice, estudiantes bolivarianos marcharon para reafirmar el compromiso de paz. Ahí hay un miedo. ¿Cuántas personas no tienen miedo de ponerse una camisa roja? Que de paso, a mí por lo menos nunca me gusta el rojo. Que de paso no quiere decir que sea revolucionario, no. Miedo a que lo rayita, cubran, o sea, le quiten la cubierta. Bueno, por supuesto que hay miedo de muchas partes.
¿Quién levantó la mano? El amigo. Y después para allá la niña. Buenos días. Un líder, para mi pensar, ¿no? Un líder tiene miedo a quedarle mal a aquellas personas que tuvieron un proyecto, trabajaron para un proyecto y le dieron la oportunidad de que él sea el líder y que no se cumpla positivamente pues, el proyecto. Pienso yo, no, un líder tiene miedo a quedar mal a las otras personas que creyeron en él. A la censura, a una enfermedad también. Ya un momentico, hermanito, que ella es más bonita que tú. No, yo lo único que quería decir es el miedo que se tiene en estos momentos es el miedo a la parte irracional, a la parte que están haciendo esas manifestaciones que no tienen ser, no explican el motivo, sino están allí sin dar conocimiento por el porqué. Y se ve ese desmedido ya al extremo de llegar a matar. Eso, a quitarnos, o sea, a la pérdida de la vida. Alienación. Voy a querido, ya la palabra antes, por favor. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Víctor Ique Hermoso. Y felicitaciones por sus 50 años de docente universitario. Yo también soy docente universitario, jubilado hace unos cuantos años. Pero yo siento, profesor, que aquí hay una pequeña contradicción de ese miedo. ¿De acuerdo? Creo que Marx decía que los únicos que pueden hacer la revolución son los obreros, porque lo único que pueden perder son sus cadenas. ¿De acuerdo? En un proceso revolucionario, quizás nosotros tenemos miedo a perder nuestro privilegio. Es más, los profesores universitarios, que somos privilegiados de esa... ¿De acuerdo? Tenemos aumentos sucesivos de nuestro salario, como si estuviésemos activos. Tenemos, vamos a decir, el privilegio de que no tenemos grandes malestares, pero sí, aquí ocurre que esa multitud, que yo considero que no debe ser una multitud, tiene que ser vamos a decir, un orden, tiene que haber organizado una estrategia con una senda muy clara que nos la dio nuestro comandante Hugo Chávez. Unidad, organización, unidad, unidad, unidad. ¿Qué significa? Que nosotros, a pesar de nuestra diversidad de opiniones, tengamos muy claro que el proceso es de liberación. Yo, como profesor universitario, cónchale, yo me siento un poco, vamos a decir, sin miedo, porque me he bajado de ese carro, ¿de acuerdo? Y estoy dispuesto a pagar, ¿de acuerdo? Con sacrificio y siguiendo el camino de Cristo, de Chávez, de intentar que, vamos a decir, mi vida esté dada al servicio de este pueblo, que lo merece, que me lo ha dado todo, y es más, pues. Por eso es que el miedo hay que... Ahora, bueno, yo llegué tarde, evidentemente que hay aquí un problemita en la comunicación. Yo estoy integrado al proceso revolucionario en un consejo comunal rural, porque considero que una de las sendas básicas es nuestra independencia económica. Necesariamente tenemos que buscar que a través de vamos a decir, el lograr que nosotros nos podamos alimentar con nuestros propios recursos es fundamental. Si no lo hacemos así, estamos ya condenados a que la potencia imperial, vamos a decir, nos corte y nos rodee como a Cuba y tengamos que pasar las dificultades que todavía no estamos preparados para enfrentar, considero yo. Bien,
Bueno, vale, gracias. Bueno, yo veo en un principio el factor miedo como un sentido natural del ser humano. Digo esto porque cuando nos levantamos de la cama, que salimos a la calle, lo primero que llevamos en nuestros órganos es el miedo. Digo también porque tenemos que enfrentar muchas consecuencias dentro de ese factor, ¿verdad? Dentro de ese elemento de que cuando salimos a la calle, ¿cuál es el primer enemigo que se nos va a enfrentar de por delante? Si es la inseguridad, ¿verdad? Si es la delincuencia, si es el hambre. Hay una infinidad de elementos que están de por delante hacia nosotros, los seres humanos, el cual tenemos que confrontarlo. Por eso que había una frase que yo escuchaba de un gran sabio que él decía: no hay que tenerle miedo al miedo, porque el miedo vive contigo. Ahorita el profesor universitario lo acaba de decir: si yo estoy en un proceso revolucionario, yo no tengo por qué tenerle miedo al miedo. ¿Por qué? Porque mi idea, mis principios revolucionarios están dentro de ese proceso. Entonces el miedo hay que eliminarlo bajo todos factores, ¿verdad? No tenerle, como lo decía yo anteriormente, miedo al miedo, porque si nosotros vivimos con ese alimento, nos está causando daño. Otra cosa que yo quería decir, que el profesor lo había mencionado anteriormente, pero no tuve el derecho de palabra, pero ya pasó el punto el objeto que él hablaba, de que al ser humano, en la parte burocrática, que antes me vuelvo hacia atrás, de la burocracia y la corrupción, yo diría que es como una inyección, ¿ven? Que inclusive desde el nacimiento le van inyectando los mismos padres al niño, cosa de que cuando el niño llega ya adulto a tomar una posición, ¿verdad?, y no está bien conformado dentro de esa educación que le han formado los padres, entonces el muchacho cae en un proceso maligno, ¿ves?, de corrupción, de burocracia, en donde él se maneja bajo un principio, ¿verdad?, el cual es un dominio, ¿ven?, para él, y un factor personal independiente hacia los demás, que debería ser global, ¿ven?, como lo estamos haciendo actualmente en el proceso revolucionario, que se está buscando la manera de confrontar esa malicia que viene de allá del norte hacia nosotros, y que nosotros tratamos de buscar la manera de cómo enfrentar este elemento, el cual está causando no solamente daño aquí en el país de Venezuela por la riqueza del petróleo, sino en todos los países del Medio Oriente y en todos los países del mundo, porque ellos se alimentan de eso. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera, a través de la formación de conciencia, a través de estos elementos de estudio que estamos realizando en estos momentos, buscar la manera de darle solución a todos estos conceptos. Gracias. Profesor, con todo respeto, le quiero hacer una sugerencia. No sé si el colectivo acá también estará de acuerdo. Le propongo que continúe con su lógica de pensamiento, ¿verdad?, y que la discusión la demos posteriormente, porque este objetivo, a mi manera de ver, es el objetivo más contradictorio que tiene el Plan de la Patria, el más complejo que tiene el Plan de la Patria, porque se plantea la industrialización en base al patrimonio natural y en base a la industrialización. Entonces hay una serie de conceptos allí que son bien complejos. Hago esa sugerencia. Buenos días. Amiga, yo creo que usted llegó un poquitico tarde. El profesor explicó que íbamos a tener hoy la intervención de ambos, o sea, él y nosotros. Entonces,
Ok, independientemente del tema que se esté hablando, en el principio se habló de que íbamos a hacer una charla, tipo conversatorio, y es interesante lo que el profesor dice y es interesante lo que los participantes también están hablando, pues. ¿Verdad? Miedo al poder soberano, miedo de poder participar, saber participar. 1999, Constitución Nacional, ¿verdad? Transversalizado en todos sus artículos el poder popular. 2014, poder popular, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestro verdadero, verdad, salto adelante? ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, miedo a esa participación protagónica real. Es tan patente que hay un miedo de los obreros a asumir el poder, el control, como dice el compañero Víctor Cedeño. Hay un miedo a entender y comprender que pueden tener iguales condiciones, según cómo es la cosa, según sus necesidades, según sus capacidades, según pasar y trascender a la otra fase de lo que sería el empoderamiento. O sea, pasar de esa, ¿verdad? De que si aquel tiene 10 hijos, gana menos que yo, pero tiene los mismos derechos en igualdad de justicia. ¿Ok? Entonces, miedo a asumir eso. Los obreros tienen miedo ante el otro que supuestamente tiene un cargo más alto. No, este cargo más alto no lo hace ni mejor, ni peor, ni nada por el estilo. Le ha dado otras características para entender, además, esa igualdad, que es la diferencia. Entonces, miedo a ese poder soberano. Bueno, a todos los presentes, de mi parte, felicitaciones, profesor. Una de la característica fundamental que lo envuelve en estos debates. Por eso que tenemos que ser muy consistentes y no voy a cuestionar ni descalificar a nadie, porque es punto del aprendizaje. Nosotros fuimos formados para formar. Y digo esto porque siento que cuando uno llega, usted lo dijo, en estos sitios para de verdad debatir, yo creo que empecemos por nosotros mismos. Cuando digo empecemos por nosotros mismos, porque la calidad humana, tenemos que hablar de la calidad humana, se refiere de no el maltrato entre nosotros mismos, porque viendo más allá de como se dice, del miedo, el miedo es permanente, lo sabemos que el miedo es permanente, donde vayamos el miedo es permanente, pero entonces va a haber también las contradicciones entre nosotros mismos. ¿Cómo vamos a combatir también entre nosotros mismos el miedo? Yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero acuérdate que entre nosotros mismos, que tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, el ser humano, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Y para qué ellos van también a transformarse en todo el círculo social donde estamos metidos? Y cierro con esto, que la patria los necesita, nuestra patria lo necesita a todo por todo. Y gracias por escucharme, camarada, y sigamos adelante y no lo maltratemos. Gracias. Así se lo paso a él cuando...
Así. Fíjense, yo lo planteo así, es que el miedo existe. Hago una pregunta, ¿existe el miedo? Me lo planteo como interrogante. ¿El miedo, o será que es una categoría aprendida, sin perder de vista lo que cuando hablamos de alienación? ¿O el miedo es un privilegio de aquellos que tienen privilegio, o los que tienen el poder como privilegio? Porque las personas que no tenemos nada que perder, luchamos por lo que queremos, luchamos por esta revolución, no le tenemos miedo a las cosas. Si nos quieren quitar la revolución, salimos a la calle y la defendemos. Y no nos da miedo. Entonces, hay que ser cuidadosos cuando hablamos del miedo. Yo creo que hay que hablar desde la fuerza impulsora por la lucha, por las conquistas que nos merecemos como seres humanos. El miedo puede ser una categoría que nos las enseñaron o nos educaron bajo una premisa del miedo, como un mecanismo de control. Claro que hay, tal vez la reserva de la vida, oye, me la van a quitar. Eso es miedo. La precaución es miedo, ¿no? Entonces habría que reflexionar algunas cosas en torno al miedo y estar cuidadoso de que no es un instrumento de un mecanismo de dominación para controlar a la sociedad. Y decirle, no avances porque puedes perder algo, y eso da miedo. Yo creo que entonces lo que hay es que asumir la categoría de la valentía, de la fuerza de lucha por alcanzar los privilegios del ser humano en cuanto a que sean socializados en la mayor cantidad posible para la sociedad. Buenos días. Yo voy a categorizar el miedo dentro de dos contextos. Yo leía una frase en una oportunidad de José Martín que él decía, una forma es el ser y la otra la forma de existir. Y ahí vamos buscando un poco ese ser, en la persona, cuando se encuentra consigo mismo. Yo digo que gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque me considero una persona que creo en Cristo, creo en Dios, y yo creo que el poder de nuestro Señor Jesucristo irradió la sabiduría de ese gran líder que tuvimos el siglo pasado y que lamentablemente se nos fue en este siglo, pero que eso tenía que pasar. Y yo creo que Chávez perdió el miedo a la participación, algo parecido a lo que decía la camarada del miedo al poder popular. Si Chávez no hubiese vencido ese miedo de no participar y dentro del seno de las Fuerzas Armadas rebelarse, ¿no? Ser un hombre rebelde, sinónimo de revolución, nosotros no estuviéramos aquí donde estamos. Yo creo que hemos logrado mucho cuando Chávez venció ese miedo, y ese miedo nos hizo a nosotros crecer tanto a estas alturas que lo que estamos viendo, y yo lo compartía con un camarada esta mañana abajo, que lo que está sucediendo hoy en nuestro país es un gran, digamos, tiene una gran fuerza de innovación para el proceso revolucionario. O sea, lo que está pasando con todo lo que podamos sentir de dolor y de culpa porque no hay revolución, yo lo veo así, no hay revolución sin sangre. Cuando Cristo revolucionó el mundo también murió gente, hasta los mismos que lo traicionaron, según lo que cuenta la Biblia, que Judas se ahorcó, el otro que lo vendió también sintió culpa de haber vendido a un hombre tan honesto como fue ese Cristo revolucionario. De manera que lo que está sucediendo, con mucho dolor que lo sentimos, esto va a dar su fruto adelante en un proceso revolucionario. O sea que si categorizamos el miedo dentro de varios contextos, vemos que el miedo por otra parte nos da un valor. Por otra parte, algo lo que decía la camarada del Poder Popular, es verdad, a mí me parece que ya salimos de la teoría conductista, con mucho respeto a la camarada, de que sea aquí un profesor o una persona que se pare, con todo respeto del profesor que tiene 50 años y lo felicito de su alto grado, que nos conduzca al conocimiento y que no seamos nosotros por nuestra propia cuenta, lo que yo llamo la teoría de la construcción, del constructivismo, de construir nuestro propio conocimiento. Y es que a eso es lo que se le tiene precisamente miedo al poder, que el poder popular verdaderamente reclame su derecho de la participación y del conocimiento. Y gracias a Chávez nosotros ahora podemos participar. Lamentablemente aquí no sean los círculos de estudio, no sean los círculos de lectura.
Hay foros que solamente sirven para que se paren aquí 4 personas intelectuales y escupan todo lo que dice un libro y no dejen la participación del poder popular y que uno vea que a través de ese conocimiento uno está aprendiendo cada día más. El día que nosotros verdaderamente respetemos que la participación es mucho más nutritiva que 4 láminas y que puede explicar a alguien con el mayor respeto, y yo felicito al profesor porque él como que verdaderamente está viendo que se nutre más con el conocimiento que cualquiera de nosotros podamos dar, equivocado o no, de lo que él está planteando, porque ya él lo conoce, pues. Y quizá en el fondo, y vuelvo a decir con el mayor respeto, yo no necesité de las 4 láminas de él, sino que él me dé el contenido y yo, con una dialéctica, lo conversa con él y aprendemos los dos. De manera que ese poder de yo querer, ese poder de yo querer, que yo tenga que tener a alguien parado ahí o decir vamos a frenar esto aquí, no participemos ninguno porque a mí no me interesa lo que tú pienses, no, sí me interesa lo que piensa la camarada, o lo que decía el camarada que se falló por allá temprano cuando decía voy a hablar y no sé si estoy equivocado o no. Oye, qué bonito, no sé si estoy equivocado o no. Bueno, ¿y qué decían los grandes filósofos? Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Yo verdaderamente, con el mayor respeto, critico en buena lid quien esté creyendo que nosotros no tenemos el poder de verdaderamente participar. Es que en la participación es que vamos a lograr esto, porque y con esto termino, nuestro gran líder que tuvimos en el siglo pasado en vida, y aquí se nos va, es lo que hoy tiene prácticamente, camarada, moviendo el mundo. De hecho, una de las cosas que me gustó mucho cuando Chávez ya no lo teníamos y que logró, y yo digo que gracias también a mi Cristo revolucionario, que Chávez logró algo que Cristo lo va a lograr cuando ya no estemos, que fue la revolución del amor. Eso lo logró Chávez. La revolución del amor, pero logró la revolución del amor, porque por eso es que Chávez, cuando él muere y cuando está muriendo, Chávez dice, ustedes son Chávez, todos son Chávez. Y fíjense, si nosotros analizamos ahorita, en este momento, con la crisis que está pasando el mundo y más la que estamos viviendo nosotros, cuando Chávez dice, pase lo que pase, camarada, tenemos patria. ¿Y sabe por qué? Porque si aquí llegase a salir el gobierno de turno, cuando digo gobierno de turno me refiero al presidente que tenemos ahorita, el presidente obrero, el presidente Maduro, como lo quieran llamar, la revolución, camarada, no se va a acabar, porque esa revolución, ese poder popular, ese hijo de Cristo revolucionario que está ahí, y no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, ya despertó en lo que uno llama el ser reverde. La lucha sigue. Buenos días. Bueno, hermano, después de haber escuchado a varios compañeros sobre el miedo, yo allí con mucha humildad dentro del asiento, yo reflexionaba y yo considero que el miedo entonces es algo inoculado, porque cuando nosotros nacemos sin miedo. Cuando nosotros venimos aquí al mundo, nosotros no tenemos nada a qué temer, porque nosotros nacemos y después empieza el papá, cuidado, y la mamá, cuidado, y ahí empieza la inoculación del miedo. Y a partir de eso, como decía por ahí un compañero, o es prevenir o es miedo. Entonces, a través de esa inoculación, y era lo que poco hablábamos hace rato, también de la alienación que nos conforma y nos hace ser humano y nos hace ciudadanos, es que nosotros llegamos a hacer del miedo algo intrínseco. Ahora, como dijo otro compañero por allí, ¿cómo nosotros salimos o pasamos ese miedo y nosotros como líderes o los líderes nuestros dejan de temer a algo, de tener miedo? Yo considero que si tú practicas lo que predicas, no tienes que tener miedo, porque el pueblo te va a dar la potestad y la confianza a que no tengas miedo. Y eso nos lo enseñó nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Él no tenía miedo, de hecho él dijo, tú eres Chávez, todos somos Chávez, porque ya él sintió que había que transformar la parte dialéctica a la práctica, y por eso él hablaba y nos dio toda esa oportunidad, y nosotros ya no tenemos miedo, como dice el compañero, a perder nada. ¿Qué voy a perder yo? Ya yo no tengo nada que perder, mucho que ganar sí tenemos,
mucho que ganar. Y así decimos todo. ¿Y eso es gracias a quién? Gracias a Chávez. Si nos seguimos preparando, créanlo, compañeros, que el miedo no existe. Gracias. Yo quiero comenzar diciendo, en mi opinión, he conocido de dos grandes fracasos en el mundo. El primer gran fracaso fue el Festival de Woodstock, para quienes escucharon y supieron de ese festival. Festival de Woodstock, 3 días de paz, música de amor, realizado en una localidad de Woodstock, en Canadá. Fue un gran fracaso porque ese festival pretendía reunir algo menos de 500.000 personas y era un festival con fines económicos, y los organizadores fueron desbordados, tuvieron que tumbar la reja, dejar que la gente entrara gratis, y ha sido el festival más grande que ha conocido la historia de la humanidad y que económicamente fue un fracaso. Ese fue el primer gran fracaso que ha habido en la historia de la humanidad, en mi opinión, ¿no? Y el segundo fue el golpe de Estado del 4 de febrero. ¿Por qué? Porque si Chávez hubiese dado el golpe de Estado, hubiese llamado a elecciones y no estuviéramos viviendo el proceso que estamos viviendo. Chávez, como se dijo hace un momento, él se empoderó. Hubo dos elementos que se unieron allí para que estemos viviendo el proceso político que estamos viviendo en el actual momento. El primero fue unas condiciones que estaban creadas en el pueblo y un hombre que las supo interpretar. Porque Chávez no hubiese hecho nada por decreto. Era el pueblo que exigía ese proceso de cambio. Chávez lo interpretó y lo llevó a cabo. Porque en la década de los años 60 existía la guerrilla en Venezuela, existían los frentes guerrilleros, Frente de Liberación Nacional, existía el FAL, existía Punto Cero, existía Bandera Roja, existía una serie de grupos, pero los procesos sociales no se decretan. Estaban en la sierra, en la montaña de Yaracuy, etcétera, echando tiros, pero en las ciudades no pasaba nada, salvo algunos grupos de la guerrilla urbana que existía, que facilitaba las acciones en la guerrilla rural, pero no pasaba absolutamente nada, porque socialmente no estaban dadas las condiciones. Entonces no quedó más remedio que declinar de la lucha armada, y hoy en día es cuando la lucha armada tiene más vigencia que los propios años 70. No porque sea para enfrentar, sino como lo decretó el propio Chávez, esta es una revolución pacífica, pero no desarmada. Ahora, con respecto al tema que están discutiendo, respecto al tema del miedo, yo lo veo de esta manera, ¿no? Cuando usted va en el metro y va parado, cuando el metro se frena o va a un autobús, usted sigue el movimiento. Esa es una ley de la física llamada ley de la inercia. Seguimos un movimiento, las sociedades siguen un movimiento. En Venezuela, en la historia contemporánea, obviamente el pueblo en los procesos sociales tiene mucho que ganar y poco que perder. Pero la clase media, la mal llamada clase media, en mi opinión, y la clase de la burguesía tiene mucho que perder porque tienen el poder. Quien iba a pretender que este proceso iba a ser completamente pacífico está bien equivocado, porque la historia de la humanidad es una historia de la lucha de clases. Y lo que está ahorita sucediendo con las guarimbas en distintos lugares no es más que la lucha de clases. Independientemente de que quienes estén allí estén a sueldo realizando esas actividades. Pero hay un poder que sabe lo que está haciendo y por qué lo hace, que es la oligarquía, que se niega a entregar lo que le ha arrebatado al pueblo desde siempre. Hay quienes están proponiendo en los actuales momentos más mano dura con las guarimbas. Señores, eso sería un gravísimo error, porque la estrategia que está llevando a cabo Maduro, que en alguna vez Chávez le dijo paciencia estratégica, es la correcta. Es llamar al diálogo y aislar las guarimbas. Porque en la medida que las guarimbas se estén aislando y sigan su foco en los mismos lugares, entonces sí estaremos derrotando al golpe de Estado que está en proceso. Pero si le respondemos con represión, entonces vamos a dar la justificación con la guerra mediática que nos tienen internacionalmente, como lo declaró Kerry, que Estados Unidos tiene la potestad de invocar la Carta Interamericana
de los derechos humanos. Y es un error que nosotros no podemos cometer, porque en la guarimba se está generando un cambio al que nosotros nos oponemos. Y mientras nos sigamos oponiendo sin participar del hecho violento, entonces en esa medida se irá apagando la mecha. Porque una guarimba no puede durar toda una vida. Ellos se irán consumiendo y serán sus propios habitantes de la misma zona que, aunque nos combaten, que aunque nos desprecian, terminan dándose cuenta que son sus condiciones económicas, sociales, las que se están perjudicando. Entonces hay un proceso, y en esos procesos, compañeros, una vez que se instalan y comienzan a desarrollarse, entonces hay fuerzas que se oponen. ¿Quién va a pretender que ese planteamiento de Chávez, del empoderamiento del poder popular, se iba a llevar de manera natural? No puede ser. En las fábricas se oponen al control obrero, obviamente. ¿Por qué? Porque quienes viven de eso han vivido toda su vida de ello, así como alcaldes, concejales y diputados se oponen a la transformación del Estado burgués. Y es una lucha de dos fuerzas antagónicas, y en la medida que una vaya creciendo, entonces la otra se debilita. Yo tengo miedo al encadenamiento. Sí. Lo que voy a decir a continuación amerita cierto coraje, ¿no? Cuando yo llegué acá, yo dije que sería bueno, hablé de la superficialidad. Y entonces yo decía que dentro de nosotros había un grupo de personas, o personas en particular, que de pronto tomaban los escenarios para decir cuestiones que son bien interesantes, pero que casi siempre tienen el latiguillo de ritornelo, de la voz, etcétera, etcétera, y entonces viene el aplauso consecuente, y nos acostumbramos a eso, y eso hay que saberlo administrar, ¿no? Yo entiendo que a veces uno tiene miedo a que viene a un escenario a conversar, tiene expectativas, y de pronto las expectativas, digamos, tienen mucho, están muy enraizadas dentro del intelectualismo, y queremos avanzar y avanzar. A mí la experiencia me dice que cuando se dejan las intervenciones para el final, la gente se va yendo, no nos oímos, y en cambio que de pronto esto es pertinente. Si nos hemos extendido en el miedo, es porque el miedo caló. Bueno. No tengo miedo, pero siempre me tienen algo de miedo. Yo pienso que hay dos momentos emblemáticos del miedo, históricamente hablando, desde mi punto de vista personal. Claro, hay que hablar de miedo y hay que hablar de temor. Pareciera ser que temor es algo que viene en la naturaleza del hombre, temor al dolor. Y pareciera que miedo, que miedo es más concientizado, es como más producto de una cultura. De repente, a lo que nosotros le tenemos miedo culturalmente, para otras culturas es heroísmo. Hay pueblos que se inmolan, los bonzos se quemaban vivos, los talibanes se meten unas bombas y se explotan. Claro, tienen obviamente miedo al dolor y a la muerte. Sin embargo, en ellos ese miedo lo magnifican como gloria. Es una gloria para ellos sacrificarse por el ideal de su pueblo.
Fíjense lo siguiente, algo interesante, porque nosotros como cultura occidentalizada, fuertemente influida religiosamente, somos presa de esos miedos. Fíjense lo siguiente, aquí se habla de Cristo y para nosotros pues es como un ícono moral. Fíjense lo siguiente, cuando Jesús bajó a tomar el poder, muchos cristianos evangélicos piensan que no es así, que él se montó en un burro, un asno, le pusieron palmas y dio una arenga en el templo de Jerusalén, unos latigazos por aquí y por allá, y que hasta ahí llegan. Pero no ven el contexto político, entre comillas ese político, porque el pueblo hebreo tiene una cultura en el mundo político reciente. La cultura de ellos es muy pegada hacia la cuestión religiosa. Por eso no tuvieron Estado, sino una forma de teocracia hasta hace relativamente poco tiempo. Bueno, Jesús se enfrenta a una situación de toma del poder real. Él viene a Jerusalén. Jerusalén es para decir para ellos lo que es Caracas para nosotros. Toma el templo de Jerusalén, lo toma por la fuerza. No fue que él pidió permiso, tocó la puerta, mire por favor. Y el templo de Jerusalén es para nosotros Miraflores. Así, claro, así sencillito. Haciendo esa traspolación cabe. Bueno, y él toma el templo de Jerusalén, que fue lo que intentó Chávez, ¿verdad? Chávez no dio un golpe de Estado, él intentó dar un golpe de Estado. Él fracasó porque lo capturaron y pagó, lo condenaron y pagó presidio, y lo indultaron y salió en libertad, pero él intentó dar un golpe de Estado. Bueno, Jesús de Nazaret, cuando toma el templo, que es la sede del poder del gobierno hebreo, hizo lo mismo. A diferencia de Chávez, él sí toma el poder con el grupo de gente cívico-militar que lo rodeaba, no todo controlado por él. Jesús toma el poder, saca a los que gobernaban, porque era una teocracia, una monarquía teocrática, y él toma el poder y se sienta. Y él tuvo miedo. Fíjense, él tuvo miedo del derramamiento de sangre de sus propios hermanos. Y él, después que encabeza eso sí fue una sublevación cívico-popular, cívico-militar. Después que él generó todo aquel revuelo de la sociedad de su tiempo, él dijo: mi reino no es de este mundo. Dio media vuelta y se fue. ¿Ven? Tuvo miedo porque sus hermanos derramaban sangre, encabezados por las ideas que él sostenía, y él decidió dejar la cosa hasta ahí. Ese temor, voy a abreviar, ese temor de no tomar el poder por la violencia, ¿verdad? No lo vimos en Chávez en su primer intento de golpe de Estado. Pero cuando a Chávez le dan un golpe de Estado y lo derrocan, porque a Chávez fue derrocado, lo hicieron preso y lo capturaron y lo metieron allá en una isla de los Chilas. Él regresa. Fíjense lo siguiente, regresa al poder por voluntad popular. ¿Y qué hizo Chávez? Teniendo esos 2 millones de personas que lo aclamaban y pedían su libertad y su vida, dijo: váyanse a sus casas, porque todo esto está bajo control. Chávez pudo en ese momento decir: desde este momento comienza la nueva hora del gobierno popular en Venezuela para impulsar una revolución socialista desde esa avenida Urdaneta,
montar tordos, computadoras, logística, alimentos y comenzar a gobernar con ese pueblo que como ahorita estaba asambleado ahí pidiendo la revolución social, continuar con la revolución socialista. Y Chávez no lo hizo. Chávez vuelve al poder y el temor de Chávez es la guerra civil. Fíjense ustedes. Por eso, darle a la derecha todo lo que le dio ahorita cuando la FAPU hizo ese paro y le dio dinero, da divisas, continúa sabiendo que la divisa, tú le das por decir $1,000, ellos compran $1,000 para importar alimentos, $500 para importar alimentos y $500 se lo roban para comerciarlo. Eso lo sabe el gobierno. El gobierno sabe perfectamente que aquí la importación no se da en la cuantía como las divisas se les entregan. Chávez tuvo ese miedo a la guerra civil, pero Chávez se dio cuenta que con su desaparición física, que ya él la preveía, ya lo comprendía y estaba convencido de que él no iba a seguir físicamente con nosotros, dio una consigna: unidad, lucha, batalla y victoria. Ya le voy a dar el micrófono, profesor. Y unidad, lucha, batalla y victoria se dice cuando hay un escenario de guerra, para que lo sepan. Unidad, lucha, batalla y victoria es una consigna ante un escenario de guerra real que Chávez visualizó, porque el imperio, por el hecho de que nosotros mantengamos a la guarimba bajo control y podamos capturarlos, enjuiciarlos y mantener el país en una cierta calma social, el imperio no va a desistir de este petróleo, va a continuar propiciando la guerra en Venezuela, y nuestro temor y nuestro miedo es que se desate la guerra en Venezuela. Sin embargo, no debemos tener miedo de enfrentar esa guerra, porque así como se habló aquí del Cristo revolucionario, todos nosotros estamos destinados a enfrentar esa guerra por voluntad divina. Porque esta revolución habla de la unidad de los pueblos. Y la unidad de los pueblos es un mandato de Dios, si a eso queremos llegar. Y por lo tanto, nosotros nos enaltecemos cuando dentro de esa guerra le enseñemos al mundo que la victoria del pueblo organizado y unido es la esperanza de este mundo. No habrá esperanza en el capitalismo. Ellos irán por su desbarrancadero y querrán arrastrarnos a nosotros. Sin embargo, no tengamos miedo de esto, porque esto lo vamos a superar y saldremos más victoriosos y luminosos después de esta gran contienda. Profesor.